Bohu Hashem, Bohu Hashem, Bohu Hashem, Bohu Hashem, Bohu Hashem Bohu. Hashem Bohu. Hashem Bohu. Así trayendo a esta noche ya acá en mi tierra, trayendo estas palabras que utilizaba Jesús, palabras en arameo, Hashem, que viene de Ash, corazón, Bohu, luz. Estamos en la noche más oscura acá, para mañana encender los fuegos y que venga toda la luz, así que nuestro corazón está clamando por la luz, está esperando esta nueva luz que va a llegar. Tan contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias a todos los que han hablado, rezado, participado. Y quise traer a esta gente que hablaba lenguas semíticas, ¿no? Porque hay algo allí, hay un mensaje allí, ¿no? Para mí que soy una mestiza, ¿no? Como lo decía el coyote, que vengo caminando con este mestizaje, no tengo sangre indígena puramente, soy una mestiza que ha recorrido el mundo entero y que ha tomado de todas las culturas. Entonces, ellos, fíjate que se imaginaban el universo como una gran caravana, en donde el pasado iba adelante y el futuro atrás. Y cómo no, los más viejitos vamos adelante porque saben que allí, en aquel cerro hay que virar, hay que doblar, porque si no nos perdemos, que en aquel roble que ya va a cumplir 100 años, en fin, no, las señales del camino. Sabían leer el aire, leer las señales de la tierra. Y en esa entramada quiero llevarlos hacia a esos orígenes, ¿no? En donde los antiguos también cuando hablaban de paz, hablaban de la paz como un potencial creativo, hablaban la paz en el comienzo de todo. Imagínate la paz cuando todavía no había mundo, era la paz. Entonces, esa es la paz que debemos invocar. Y esa es a la paz que invocan las palabras shalom, shlema en arameo, shalom en hebreo y salam en árabe. ¿No? Esa paz, la paz primera, la paz pura, prístina, original. A esa es la paz que debemos aspirar todos nosotros. ¿Y dónde la guardamos la paz, Roquita? Me dirás. Yo diría que a lo mejor te haces un espacio en tu ser, ¿no? Un espacio sagrado que a lo mejor está por aquí en tu corazón y quizás para eso vas a tener que sacar un poco de costras, basuras, piedras, guijarros, en fin, para ir haciendo espacio, y ir dejando allí el lugar en donde cultivas tu ser, en donde simplemente puedes ser, en donde desarrollas esa sensación de estar y estar en el hogar, estar en la tranquilidad. Y así quizás respirando allí en ese espacio sagrado vas a ir encontrando un propósito de vida, un objetivo a alcanzar, tu visión, lo que más te atraiga, lo que más te haga feliz en definitiva. Y eso, claro, yo puedo, ¿no? Pero ese yo puedo tiene que estar unido, ese yo puedo para la realización de tu propósito, tiene que estar unido al cosmos. Entonces, ese es el rezo. Tú tienes que darle informes a lo más alto, a lo más divino,
de tus propósitos, de tus deseos, de tus objetivos, porque él o ella no lo hará solo, lo hace contigo, es una co-creación, así como juntos estamos co-creando esta maravillosa ceremonia. Juntos la hacemos, ¿no? Respirando, unidos. Y así decirte también que seas más compasivo, más compasiva contigo mismo, que te tengas piedad, que no te entierres los cuchillos. Enfrenta a tus demonios con, ay, ya, qué va, voilà, como decía mi amigo Mauricio, voilà, ya, soy yo. Sé compasivo, porque si no eres compasivo contigo mismo, no lo vas a hacer con nadie y no vas a acceder a esa paz aquí de este espacio sagrado y vas a estar constantemente rompiéndola, destruyéndola. Entonces, ¿cómo lo hago? Respirando, tan sencillo, respirando. Allí está la vida y la muerte. Cada día nacemos y cada día morimos un poquito, ¿no? Y también si viene la pena, sobre todo en estos tiempos en que estamos enfrentados al dolor y hay tanta gente yéndose para las estrellas, es el tiempo también de entender que la pena es una ofrenda. Y como dice nuestra querida Carmita, ¿no? ¿Quién sabe si las lágrimas aumentan el curso de los ríos? Permítete el dolor, permítete el llanto. Es una forma natural de expresar el amor. Así honramos lo que estamos perdiendo, llorando. Permítetelo, no te acuchilles otra vez. Déjate ser. Y les quiero contar un cuento. Había una vez dos hermanos, ¿ya? Que tenían unas parcelas preciosas, unos campos preciosos que colindaban y juntos trabajaban en cooperación, se prestaban las máquinas, en fin, hacían todos juntos, pero un día se pelearon y se pelearon tanto, 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 cada día ya más peleado que al final ya explotaron, se gritaron y ya no se hablaron nunca más. Y una mañana, en la casa de Juan, uno de los hermanos, tac, 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 llega un carpintero y le dice, hola, soy un carpintero. Y vengo, ya termino, ya termino. ¿Eso significa que tengo que terminar? ¿Esa mano? Perdón. Bueno, toc, 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 golpean y le dicen, hola, soy un carpintero. ¿Tienes algún trabajo para mí? Por supuesto, le dice, sabes, tengo un trabajo excelente. Mira, allá, ese es el terreno de mi vecino. Fíjate, bueno, él es mi hermano, pero nos peleamos. ¿Y sabes lo que ha hecho? Agarró la retroexcavadora, construyó una zanca desde el río hasta aquí y sacó un arroyo entre ambos terrenos. Así es que, ¿sabes qué le voy a hacer yo? Voy a construirle una pared de 2 metros hacia arriba. Bueno, le dijo, yo te la hago. Tráeme los clavos y dame la madera. Listo. Y se fue Juan al pueblo a comprar víveres. Y cuando vuelve, ¿cuál no sería su sorpresa? En vez del muro de 2 metros que él quería, encontró que el carpintero había construido un puente precioso con todas las terminaciones en un solo día. Y va caminando hacia allá y no ve a la mitad del puente a su hermano con los brazos abiertos diciéndole, querido hermano, yo que te he tratado tan mal, yo que he blasfemado contra ti, yo que construí hasta este arroyo para dividirnos y tú has construido un puente. Y justo en el medio del puente se abrazaron los dos hermanos y lloraron y prometieron no discutir nunca más. Y en eso Juan mira que el jardinero, el carpintero se va. Y le dice, no se vaya, no se vaya, que necesito que me haga otro trabajo. No, 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 le dice él, me voy porque tengo otros puentes que construir. Entonces también en este tiempo quería invitar
usted el mic. ¿Hasta dónde llegaron? En este tiempo quiero... Quiero que construyas puentes, ¿sí? Que te amigues con todo el que estés enemistado, que te reconcilies, que traigas paz y saques paz desde tu corazón hacia todos. Y quiero que hagamos un ejercicio pequeño. Vamos a llevar todas las manos al corazón y vas a empezar a sentir mucho calor en tu corazón. Mucho calor, mucho calor, mucho calor. Vas a sentir cómo allá adentro se licúa todo. Y es como así como si fuera oro líquido, así como las ollas con oro cuando lo disuelven los alquimistas, ¿no? Entonces imagínate allí que está hirviendo, hirviendo, lleno de amor en ese espacio sagrado tuyo. Y atento, con tu dedo meñique de la mano derecha, vas a untar en tu corazón y vas a escribir paz. Y le vas a empujar un sellito ahí. Y nuevamente vas a untar en tu corazón y vas a escribir paz. Vas a poner tu sello que baje del cielo más que de tu energía. Y ahora untas nuevamente ahí en tu corazón y escribes salud. Y nuevamente para cerrar, salud. Muchísimas gracias, gente amada. Que tengan un buen tiempo. Que la diosa les guarde siempre en la palma de su mano. Y que tengan siempre un maestro y una maestra vivos. Es muy importante. Agárrense así de lo alto con la mano derecha, como el derviche cuando gira, y con la mano izquierda te conectas a la tierra. Si estuviera en mi casa, hubiese girado para ustedes, pero acá estoy en la casa de mi madre y ella tiene su living como persona normal, con asientos, con mesa de comedor, no como yo que tengo vacío. Así es que para otra vez termino con un giro. Namaste, Shalom, Alejem, Om Meteotl, Ya Salam. Ajá.